estado, les agradezco el ver mis videos. Hoy tenemos otro nuevo video, el cual tratará sobre el tipo de cambio como respuesta a algunas de las preguntas como por qué o para qué se devalúa o subvalúa el peso, es decir, por qué vale más o menos una moneda, que es una moneda dura o por qué una moneda es fuerte, entre otras preguntas, considerando que algunas personas sin el mínimo conocimiento de este tema y otros, como la conductora Andrea Legarreta y el consejero del INE Ciro Murayama, han hecho mitos y leyendas de lo que en realidad pasa con nuestra moneda en relación al dólar. Solo opinan de manera irresponsable para quedar bien con sus amos, o también para contravenir y desviar la atención, ocultar los avances de la cuarta transformación. En lo relativo a nuestra economía, a la estabilidad social y política, como consecuencia de la fortaleza de nuestra moneda frente a otras divisas, en particular como el dólar como moneda dura. Es importante señalar que este pequeño análisis no tiene por objeto hacer un tratado o apología del tipo de cambio, sino solo señalar a grosso modo un conjunto de ideas sobre los elementos que intervienen en el valor del tipo de cambio. Empezaremos por decir que el dinero es una mercancía como cualquier otra, toda vez que puede cambiarse por otras en su forma dineraria. Así, por ejemplo, el peso y el dólar son ambos mercancías intercambiables entre sí, o por leche, o pan, o carros, etc. El factor determinante o principal de una moneda para ser fuerte debe de estar sustentada en la generación de riqueza, entendida esta como la capacidad que tiene la fuerza de trabajo de generar mayores valores versus mercancías para consumo o capital. Es decir, que la única generadora de valor, de riqueza, es la fuerza de trabajo. Al día 8 de diciembre de 2020, un dólar se cambiaba por 19.75 pesos nominales y el valor real del peso por un dólar debería de estar en 22 pesos 12 centavos, es decir, que nuestra moneda se ha fortalecido o apreciado frente al dólar, o sea que pagamos menos pesos por dólar real, por lo tanto podemos hablar de un peso fuerte. Asimismo, en el mercado de divisas, o como una canasta en donde se encuentran las monedas de todo el mundo, o con otras divisas, euros, yuanes, libras, esterlinas, etc. Están determinados, además de los excedentes generados por la fuerza de trabajo, también por otros factores. Empezaremos a hacer un poco de historia reciente de nuestra moneda. Durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, el peso frente al dólar registró depreciaciones o devaluaciones severas. Una de las más críticas corresponden al salinato y al inicio del cedillismo. En 1988, el peso por dólar ascendía a 2.296.3, llegando en 1996 a 6.452.7, como resultado de recoger y sacar sus ganancias los inversionistas financieros por el término de vencimiento de los poseedores de tesobonos. Además, los capitalistas contaron con información privilegiada del gobierno y del Banco de México. Los tesobonos, en términos también de la Secretaría
de Hacienda para ser pagados para la compra de dólares a precios altamente rentables, o sea, previos a la devaluación recibieron información para la compra de dólares baratos, lo cual se reflejó en una salida o fuga de capitales impresionante, teniendo que endosar el gobierno sedillista la factura del petróleo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dado que el hoyo que abrieron los neoliberales fue de entre 50.000 y 70.000 millones de dólares. Asimismo, cada sexenio se vino replicando esta práctica o mecanismo de saqueo por parte de los empresarios, banqueros y políticos corruptos y antipatriotas, a lo que denominé en uno de mis videos como la crisis sexenal política económica. La manipulación del tipo de cambio por los gobiernos entreguistas y por un grupúsculo de empresarios antipatriotas condujo también a que la deuda del sector público y del sector privado llegara a niveles impagables, toda vez que había que pagar más pesos devaluados por dólares, con repercusiones sobre el pueblo mexicano, al destinar menos gasto social, al pagar bajos salarios, al generar desempleo, pobreza y la muerte de empresas que fueron absorbidas por los grandes consorcios o tiburones capitalistas internos y externos. La severa devaluación, incluyendo la inflación galopante, condujeron a que el Salinato optara por medidas para detener la devaluación-inflación. En el decreto publicado el 22 de junio de 1992, en el Diario Oficial de la Federación, se señala que a partir del 1 de enero de 1993 estaría en vigor una nueva unidad monetaria para los Estados Unidos mexicanos, denominada Nuevo Peso, por lo cual se quitaban 3 ceros a nuestra moneda, altamente devaluada. De no tomar esa medida, el peso por dólar estaría en el orden de los 19.800 pesos por dólar al día 8 de diciembre de 2020. Hay que considerar que las monedas de 10, 20 y 50 nuevos pesos contenían plata, ahora contienen más níquel y otros metales, por lo que se consumó un gran fraude, avalado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Otro periodo que refleja la inoperancia del modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, como el Banco Mundial, fue el foxismo, el calderonismo y el peñismo. En el caso de este último, registró sistemáticas y continuas devaluaciones, lo cual condujo al tipo de cambio a pasar de 12.8 centavos a 19.3 centavos por dólar, sin incluir los 3 ceros, lo que contribuyó también a elevar la deuda pública. Hoy, en el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido en estos últimos meses el tipo de cambio en alrededor de 19.50 centavos, prácticamente similar al nivel alcanzado al final del gobierno peñista de 19.3 pesos. La 4T está haciendo grandes esfuerzos por estabilizar y fortalecer el peso frente al dólar, al ser una de las 20 economías más fuertes del mundo, con el aumento de las reservas en dólares y oro, el aumento de la inversión extranjera directa, el superávit de la balanza en cuenta corriente, el crecimiento de las remesas de los mexicanos radicados en Estados Unidos de Norteamérica, el debilitamiento del dólar como patrón de intercambio a nivel mundial, la firma del Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, el control de la pandemia, la atención de desastres naturales, la estabilidad política, al tener mayoría morena en las cámaras para la aprobación de reformas en materia exterior, una estabilidad social al atender mediante programas sociales y proyectos de alto impacto social y económico, con lo cual ahora
se está apreciando el peso frente al dólar, considerando también los bajos niveles de inflación internos. Sin embargo, aún existen algunos personajes antipatriotas de la política de los capitalistas y que apuestan a la desestabilización o descarrilamiento del país al sacar lo que se robaron y sus ganancias al exterior. En el periódico La Jornada se comenta que la salida neta de capitales mexicanos al exterior, salidas menos repatriaciones, se disparó en el periodo enero-septiembre de 2020 a 28.320 millones de dólares, muy cerca a los 30.280 millones de dólares enviados vía remesas por los migrantes a sus familias. De este capital expatriado, muy poco se justifica, ya que incluso en la inversión directa productiva, 7.180 millones de dólares, sus utilidades rara vez regresan al país, y mucho menos las inversiones financieras, 21.141 millones de dólares, cuya salida es en gran parte especulación cambiaria, inadmisible situación para un país ávido de estabilidad monetaria, cambiaria y de inversiones productivas para el crecimiento económico y el empleo. Ahora bien, para tener un acercamiento mejor sobre el comportamiento del tipo de cambio durante ese periodo neoliberal, utilizaremos el tipo de cambio real, es decir, descontando al tipo de cambio nominal el crecimiento de los precios de las mercancías internas y externas, de acuerdo a la información de Banco de México. Se observa que el índice de cambio real bilateral con Estados Unidos, la mayor devaluación se presenta en el Salinato y al inicio del gobierno de Zedillo, así como en 2008 y 2015, en tanto que la menor subvaluación se presenta en el año 2000, como se observa en la gráfica. Durante el periodo neoliberal, se utilizó la devaluación y subvaluación del tipo de cambio como una forma de encubrir a los delincuentes de cuello blanco y a los empresarios, así como la ineficiencia e incompetencia de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México para el control del tipo de cambio. Con las devaluaciones e inflación se llevó a cabo sistemáticamente la explotación de los trabajadores, lo cual los condujo a una vida miserable y aún todavía a recibir por parte de los capitalistas miserables sueldos. En este sentido, teniendo la cuarta T, está incrementando para resolver este problema los salarios por encima de la inflación, para recuperar paso a paso por lo menos el nivel salarial de 1976. Es importante indicar que los incrementos por la 4T de los salarios en la frontera han sido relativamente más altos por su interacción comercial con Estados Unidos de Norteamérica. Aun cuando la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, a finales de 1994, dicha comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado, tipo de cambio flexible o flotante, dejando un espacio a la especulación enorme, al lavado de dinero y a la fuga de capitales. Ahora el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México gritan como pregoneros que la reforma para el control de divisas no debe de darse, que se requiere un análisis técnico y profundo. No se entiende nada. Sin embargo, durante el periodo neoliberal, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda siempre convalidaron las devaluaciones para saquear a los mexicanos, para que los bancos y empresas hicieran sus grandes negocios, no solo comprando dólares muy por abajo de la devaluación, sino que también pagar menos sus dólares a los migrantes, además de lavar dinero. Adicional a ello, las devaluaciones contribuyen al crecimiento de la deuda. Estas formas no son nuevas, tienen su origen con la llegada del secretario de Hacienda
Ortiz Mena en el gobierno de Miguel Alemán y que después pasó como lacayo del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde ese entonces los secretarios de Hacienda y el Banco de México han sido impuestos por los organismos financieros internos y externos, excepto Ernesto Cordero, que lo impuso la CIA. Espero que el actual secretario de Hacienda sea una persona que no cuenta con la experiencia suficiente, pero sí con honestidad y compromiso social, y que no haya sido impuesto por las instituciones internas y externas financieras. A manera de redondear las ideas, podemos decir primero, en condiciones normales, un factor que determina el nivel de nuestra moneda frente al dólar o con las monedas del resto del mundo es la variación o cambio en los precios de las mercancías importadas de Estados Unidos o de todo el mundo y o de los precios de las mercancías exportadas hacia Estados Unidos o a todo el mundo. Es decir, que dependerá el peso de los precios internos y externos de las mercancías importadas o exportadas y de la inversión productiva y financiera, de la salida de ganancias productivas y financieras sin retorno. Segundo, la especulación como otro factor de la variación se refleja en la manipulación del peso frente al dólar que realizan los capitalistas financieros, industriales, empresarios, comerciantes. En el caso de México se altera de manera convencional, aun cuando el Banco de México es el encargado de la política cambiaria. Sin embargo, se saqueó al país de sus reservas mediante la salida o fuga de capitales. En este caso de dólares por los capitalistas hacia el exterior en paraísos financieros, por ejemplo, como se mencionó antes, en el cambio de gobierno de Salinas. Ernesto Zedillo enfrentó una devaluación, dado que se tenía que pagar más de 30,000 millones de dólares por el vencimiento de los tesobonos, además de que se dio información al sector privado de que habría una devaluación, por lo que los empresarios antipatriotas compraron dólares al por mayor, lo cual propició también una salida importante de divisas o dólares de alrededor de 20 o 40,000 millones de pesos. De dólares. Al final, México endosó la factura del petróleo a Estados Unidos como prenda para poder sufragar la cantidad de dólares para hacer frente a los compromisos financieros y productivos con el exterior, así como para llenar el hoyo o boquete o socavón de dólares que se dejó en ese momento. Al final se llegó a un faltante de entre 50 y 70,000 millones de dólares aproximadamente. Adicional se abrió un mercado de compra de divisas con las casas de cambio y bancos que sirvieron para bien pagar menos a los familiares de los migrantes por sus dólares y para blanquear dólares, así como también para seguir especulando. Aun cuando los antipatriotas siguen apostando a desestabilizar el país, las reservas del Banco de México han crecido hasta alcanzar actualmente más de 190,000 millones de dólares, como se observa en la gráfica, lo que hace a nuestra moneda tener un buen soporte para hacer frente a cualquier situación productiva financiera y una confianza en nuestra moneda en lo interno y externo. Tercero, la variación del peso respecto al dólar también puede ser por la necesidad del país de importar más o de exportar más, dependiendo de la situación o necesidad del país, para equilibrar la balanza en cuenta corriente y la cuenta financiera o de los requisitos del mercado. Es decir, ya sea para estimular las importaciones o exportaciones o la inversión extranjera, además de otros factores como la competitividad de nuestras mercancías respecto a las del exterior y viceversa. Al cierre del tercer trimestre de 2020, la balanza en cuenta corriente presenta un superávit como se muestra en la gráfica, es decir, mayores valores exportados que importados, por 12,909 millones de dólares, en tanto que la balanza de capital
ha sido de 23 millones de dólares. 4. La estabilidad política, económica y social son otros factores determinantes, también de la fortaleza del nivel de una moneda respecto a otras. En la época del neoporfirismo o del prianato, cada 6 años había devaluaciones que aprovechaban los grupos oligárquicos para saquear y sacar sus ganancias. Hoy en el gobierno del presidente Andrés Manuel se está transformando el Estado mexicano, de pasar de un Estado solo para unos cuantos ahora en un Estado benefactor, estabilizando la política, considerando que Morena, como partido, tiene mayoría en las cámaras, estabilizando la economía con los megaproyectos y tomando acuerdos con los capitalistas, la estabilización social con los programas sociales. Las reservas del país estaban el 8 de diciembre de 2018 en un nivel de 172.408 millones de dólares. Ahora, el 4 de diciembre de 2020, las reservas ascienden a 190.359 miles de millones de dólares, como se observa en la gráfica. Las remesas de los connacionales han estado subiendo de manera importante en estos 2 años del gobierno, como se observa en la gráfica. Se firmó el Tratado de Libre Comercio bajo condiciones de igualdad y equidad. Sin embargo, hay que reconocer que nuestro comercio con el exterior es prácticamente con Estados Unidos de Norteamérica y que las fuerzas productivas están supeditadas al desarrollo que realizan las empresas transnacionales. La inversión extranjera, tanto productiva y financiera, está condicionada por el nivel de ganancias y las tasas de interés. Quinto, existen también factores físicos como los temblores, tsunamis, erupciones volcánicas, lluvias, sequías, heladas, entre otros, así como el problema epidemiológico como la pandemia que estamos viviendo, que provoca cambios rápidos y severos en las economías del mundo, de manera coyuntural, específicamente por los incrementos desproporcionados en los precios de todas las mercancías, servicios de primera necesidad, alimentos de primera necesidad, productos industriales, productos para la salud, el precio de la fuerza de trabajo y, por su importancia, el precio del dinero y de los metales como medios de intercambio internos y externos. Para ir cerrando el video, es importante señalar que ahora el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, como decía, gritan por las reformas para el control de divisas. No debe de darse, dicen ellos, que se requiere un análisis técnico y profundo, sin precisar. Sin embargo, durante el periodo neoliberal, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda siempre convalidaron las devaluaciones para saquear a los mexicanos, para que los bancos y empresas hicieran sus grandes negocios, no solo comprando dólares muy por abajo a los migrantes, sino también lavado de dinero. Adicional a ello, las devaluaciones contribuyen al crecimiento de la deuda. Estas formas no son nuevas, como ya se había mencionado, desde la época de Miguel Alemán. Desde ese entonces, como mencioné, pues se dedicaban a convalidar los saqueos que hacían los entes financieros. Bueno, por último, quiero señalar un poquito sobre las próximas votaciones, que ni un voto al PMP, es decir, al Partido de las Manzanas Podridas, que son Movimiento Ciudadano, el PRD, el PAN y el PRI. Si bien muchos de los candidatos no pueden ser de nuestro interés o de nuestra tendencia de pensamiento ideológico de otra forma, hay que darle la oportunidad. Sabemos que mucha gente quiere también sumarse al partido de Morena para beneficiarse.
pero tenemos ya también salidas democráticas de que hay que ir en masa a votar y cuidar el voto de todas las tropelías y fraudes que buscan hacer y que van a querer hacer este grupo opositor del partido de las manzanas podridas. Además, también tenemos nuestras encuestas que podemos realizar para ver si estamos de acuerdo o no que siga cierto gobernante. Bueno, hasta la próxima. Le agradezco como siempre a mis lectores que sigan este canal. Le doy gracias también a las gentes como el INEGI, Banco de México, también a otros entes por ayudarnos a las gráficas, fotografías, y también le doy gracias a mi esposa por la lectura que hace siempre de estos videos y a mi nieto por seguirme apoyando técnicamente. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.